tardes. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos, a Jessica también, que estuvimos siempre platicando por de pronto. Les agradezco mucho y me da mucho gusto estar aquí para platicar algunos aspectos de las enseñanzas del maestro Rafael Martín del Campo. Como sí, fue maestro mío en dos materias optativas y pues tengo grandes recuerdos de él, por supuesto también de su trabajo zoológico, y quisiera transmitirles entonces algunas ideas sobre eso en este seminario en homenaje al maestro Rafael Martín del Campo. Una primera cosa que yo quisiera señalar es el tema de cómo era la enseñanza en la Facultad de Ciencias, la enseñanza de la biología en la Facultad de Ciencias en el momento en que el maestro Martín del Campo nos daba clases aquí al inicio de la década de los años 70. En ese momento había, me parece, una fuerte carga de materias taxonómicas taxonómicas porque había una zoología 1, zoología 2, zoología 3, zoología 4, una botánica 1, 2, 4. Había una fuerte carga de materias de carácter, digamos, más ligado a la medicina, como biología, histología y otras. Y en ese panorama, pues queríamos dedicarnos un poquito a la epidemiología ya desde ese momento. Teníamos muy pocas opciones, y las opciones más claras eran las que ofrecía justamente el maestro Rafael Martín del Campo en dos materias que eran Introducción a la Historia de la Biología y otra que era mucho más interesante que esta para la biología, que era Raíces de Lenguas Indígenas. Había en Introducción a la Historia de la Biología, el maestro Martín del Campo tenía un corte, digamos, muy clásico de la historia de la biología. Comenzaba con Aristóteles y terminaba con Leonardo, es decir, en el Renacimiento, la ciencia del Renacimiento. Sin duda no llegaba a la historia de la biología en esa época contemporánea, pero nos daba una información, por un lado, de las culturas clásicas grecolatinas, hablaba también del largo periodo del medioevo, y después hablaba de la ciencia renacentista, que, como ustedes bien saben, es la ciencia que se construye en contra de los conocimientos tradicionales y que eclosiona las ciencias contemporáneas, las ciencias modernas. El maestro Martín del Campo dictaba su clase de memoria, tenía dos textos base, uno que ustedes conocen muy bien, y si no lo conocen sería conveniente que lo conocieran, que es el de la biología de Singer. Pero también hacía referencia permanentemente a la biología, a la historia de la biología de Nordenskjöld, un sueco noruego, que estaban ambas historias de la biología traducidas al español por Espasa Carte, se encuentran todavía, están en la biblioteca, y son textos clásicos sobre nuestra disciplina. El maestro Martín del Campo conocía ambas obras de manera muy completa y hacía su clase, pues, para mi gusto, bastante amena, llena de datos, llena de información, poniendo ejemplos, etc. Para mí, en ese momento, era más interesante el curso de Raíces de Lenguas Indígenas porque el maestro Martín del Campo, para ese momento, como seguramente ya vieron aquí en algunas otras pláticas, había ya escrito la interpretación del libro undécimo de Sahagún. Él ya había trabajado Sahagún, ya había trabajado otras fuentes, además de todo el ciclo argentino, y
ya había escrito sobre la etnozoología mixteco-zapoteca, por ejemplo, y entonces su curso de raíces de lenguas indígenas estaba basado en raíces náhuatl y raíces mixteco-zapotecas. Igual que uno cuando toma un curso de raíces grecolatinas, le dan a uno los sufijos, prefijos, los términos que permiten entender la nomenclatura zoológica y botánica en latín. El maestro Martín del Campo nos exponía las raíces náhuatl, mixtecas y zapotecas que nos permitían entender también la nomenclatura en esas tres, la nomenclatura zoológica y botánica en estas tres lenguas. Nunca lo oí pronunciar nada sobre maya, porque creo que no se había metido al idioma maya, o a la cultura maya, peninsular o Tepoztlán, pero sí Oaxaca y sí, sobre todo, el náhuatl de la Tepoztlán, que conocía bastante bien. Ahora, ¿por qué esos dos áreas culturales, por qué esas tres culturas eran importantes para el maestro Martín del Campo? Yo creo, aquí tengo una hipótesis, seguramente otros ponentes habrán platicado con ustedes de esto, pero a mí me parece que el maestro Rafael Martín del Campo compartía, junto con otros investigadores de la antropología, de la arqueología, de la etnología en México, una perspectiva sobre la ciencia indígena de corte prehispanista. Quiere decir, ni más ni menos que de corte prehispanista. No estoy reduciendo eso, ni estoy hablando peyorativamente de eso, estoy hablando con una caracterización de lo que para él era el conocimiento indígena. El conocimiento indígena venía básicamente en códices y por eso estudió fuertemente cultura náhuatl, cultura mexica, y por eso estudió también cultura mixteca y zapoteca, porque son estas tres culturas las que tienen una gran cantidad de acervo en códices de carácter prehispánico y posthispánico. Entonces, entiendo que por un lado había esta perspectiva prehispanista porque en algunas obras arqueológicas y antropológicas de los años 50 uno encuentra una sobrevaloración del conocimiento indígena prehispánico y una devaloración del conocimiento indígena contemporáneo de esa época. Es decir, el conocimiento era de aquellas culturas prehispánicas que florecieron fuertemente en el periodo clásico, posclásico, mientras que las culturas indígenas contemporáneas eran una especie de sobrevivencia o supervivencia de aquellas culturas. Eran una especie de muestra reducida de lo que fueron aquellas culturas. Eso fue una tendencia muy fuerte en la antropología mexicana, la antropología social de la antropología mexicana. No estoy afirmando que la compartiera el maestro Martín del Campo, pero sí estoy diciendo que era casi una convención, casi una idea aceptada por todos. Cuando uno lee, por ejemplo, la historia de la ciencia en México del doctor Elie Gortari, y si no la ha leído, me parece que sería conveniente que la leyera también, sobre todo los interesados en la biología, en un par de capítulos, que son justamente el capítulo que se llama Desarrollo de la ciencia indígena, donde Elie Gortari, que es un filósofo e historiador de la ciencia, no habla de conocimientos indígenas, no habla de saberes indígenas, no habla de conocimiento tradicional o de los otros términos que hemos usado para referirnos al conocimiento indígena contemporáneo, sino habla de ciencia indígena.
cuando él dice ciencia indígena, está refiriéndose justamente al conjunto de conocimientos de los pueblos prehispánicos. Y yo creo que esa idea, permeada también en una gente como le digo, estaba, digamos, en la corriente principal de pensadores que se dedicaban a analizar el conocimiento tradicional o el conocimiento culto de alto nivel de los pueblos indígenas, de los pueblos prehispánicos. Una posición diferente mantuvo, por supuesto, el Manuel Maldonado Kerner. Él, en sus trabajos pioneros sobre etnología mexicana, tiene 4 o 5 artículos que se llaman Estudios etnológicos en los años 40, o sea, la época más o menos en que el maestro Martín Delgado producía también sus materiales. Él señala claramente que la etnología, y particularmente la etnología mexicana, debe estudiar los conocimientos indígenas de su momento. Yo creo, muy cercano a lo que después afirmó justamente Ferdinand Xicoténcatl en relación a estudiar el conocimiento tradicional con las dimensiones tiempo, espacio, cultura. Y yo parece que había más o menos 2 líneas de pensamiento en ese sentido, y que desde la perspectiva del maestro Rafael Martín del Campo, él prefería trabajar el conocimiento indígena sobre la base documental, sobre la base de documentos, es decir, de códices o de otros documentos, digamos, como son los historiadores, si no tienen el documento a la mano, no hablan de eso. Diferente a la etnología contemporánea, que sí va al documento vivo, que es el anciano de una comunidad indígena, y que una entrevista, aunque no haya documento en papel. Uno puede comparar entonces desventajosamente la enorme cantidad de estudios dedicados a los conocimientos zoológicos prehispánicos, códices, relatos y la monumental obra sobre Sagún, con los estudios zoológicos contemporáneos que hizo, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, entre los Mañú, o el que hace para la región de Boahuapan, cinta ancestral del pueblo Minusari, o Mixtecos, que son inventarios zoológicos con algunas informaciones sobre nomenclaturas. Para esto creo que sirve muy bien revisar el índice minucioso que hizo Armando Butano de las publicaciones del Instituto de Biología, y donde consigna todos los artículos que el maestro Martín del Campo escribió para esa publicación. Es notable, quiero hacerlo explícito, que el único estudio etnozoológico explícitamente realizado sobre conocimientos zoológicos contemporáneos de los mixtecos y zapotecos lo publicó no en los anales, sino en la memoria y revista de la Academia Nacional de Ciencias de 1960. El texto se llama Contribución a la etnozoología mixteca y zapoteca, del año 60, de la memoria y revista de la Academia Nacional de Ciencias. Los otros trabajos que yo revisé, publicados en el Instituto de Biología, en los anales del Instituto de Biología, contienen, me parece, para mi gusto, una versión no sólida, no fuerte, sobre conocimiento tradicional, como si fue el que publicó en los anales de la Academia. Como hipótesis habría que pensar por qué. Porque en los anales del Instituto de Biología no publicó saberes tradicionales contemporáneos, los pueblos indígenas contemporáneos. Quizás no estaba bien visto en el Instituto de Biología, y
quizás el conocimiento tradicional no era un conocimiento aceptado. Sí era un conocimiento aceptado que provenía de los códices, y el que provenía del Sagún, del Valeriano, en fin, de los documentos del 16. Pero el conocimiento local para ese momento de la biología a lo mejor no era un conocimiento digno de estudio, digno de análisis, ¿no? Ustedes están jóvenes y pueden estudiar eso con mayor detalle, expurgar la publicación de los análisis y tener sus propias inferencias, sus propios hipótesis sobre eso. Las historias institucionales son importantes y a veces efectivamente definen la trayectoria de los aquí Reyes Chief vamos a hablar así mucho acerca de eso, del Instituto de Química, definen mucho el carácter de lo que uno trabaja en ocasiones no, en ocasiones hay investigadores rebeldes que van en contra de la corriente de su propia institución y hacen cosas que aunque no estén bien aceptadas, las imponen por su propia trayectoria académica. Yo revisé hace muchos años el trabajo del maestro Martín del Campo sobre el lago de Pátzcuaro. Estuve trabajando ahí justamente para la tesis de licenciatura y me dio mucho gusto, después de haber estado con él en estas dos materias que señalaba, me dio mucho gusto volverlo a encontrar entre las fuentes bibliográficas sobre el lago de Pátzcuaro. Él escribió el apartado de los vertebrados en el prospecto biológico del lago de Pátzcuaro que coordinó el doctor Carlos Soto y que se publicó también en los análisis del Instituto de Biología en el año 1940. El Instituto de Biología hizo dos prospectos muy interesantes. Se llaman prospectos al estudio de más o menos unos 20 investigadores del Instituto de Biología, la gran mayoría de los investigadores de ese momento, hicieron tanto en el lago de Pátzcuaro como en el Valle del Mezquital. Son dos textos que me parecen claves para el estudio de la historia de la biología, del Instituto de Biología y en general en nuestro país, porque me parece que son dos intentos de investigación multidisciplinaria, la lejana de 1940, de tal manera que cuando hablamos de interdisciplina y multidisciplina no estamos diciendo grandes novedades, había intentos de disciplina en esas épocas y yo diría que el prospecto biológico del lago Pátzcuaro y el prospecto biológico del Valle del Mezquital son dos antecedentes de suma importancia para el que quiere estudiar cómo los biólogos nos fuimos acercando a los objetos de estudio de manera cada vez más integral posible. Esos son dos antecedentes que a mí me parecen claves. Revisé el trabajo sobre vertebrados y lo que uno encuentra en ese trabajo es un inventario de los vertebrados del lago de Pátzcuaro, los diferentes grupos, y a pesar del sitio donde estaba trabajando, tanto el Valle del Mezquital para la cultura ñañú como para el lago de Pátzcuaro para la cultura purépecha, uno no encuentra información nosográfica sobre el caso. Seguramente Carlos Hoffman decidió que no era ahí el lugar para hacer nosología y dio instrucciones. Carlos Hoffman era el director del asunto. Pero uno se queda pensando qué habría hecho el maestro Martín del Campo si le hubieran dicho a que estudiara nosología, no solo nomenclatura, no solo taxonomía de los animales, de los vertebrados del lago de Pátzcuaro. Seguramente habría encontrado muchas cosas muy interesantes, sobre todo si hubiera comparado con la información contenida en la relación de Michoacán, un texto escrito en 1541, o sea, una fuente también temprana de la cultura purépecha. Y sobre la idea de lo que hubiera podido encontrar, entonces les voy a platicar un poquito de lo que yo encontré unos años después al acudir ahí a la región del lago de Pátzcuaro y platicar con ancianos de la región y
y comparar con algunas fuentes del siglo XVI, como por ejemplo esta fuente que ya les platicaba, la relación de Michoacán, pero también la información contenida, por ejemplo, de las relaciones geográficas del año 70, 1570, 1978, y algunas otras fuentes de carácter post-hispánico en la cultura purépecha. Desgraciadamente, como en muchas otras de México, el material prehispánico fue destruido y solamente encontramos fuentes post-hispánicas. Entonces, sobre esa base quiero platicarles esto como un homenaje al maestro Martín del Campo, porque seguramente haber entrado al conocimiento purépecha, del nosotros purépecha, tuvo mucho que ver sus lecciones sobre raíces de lenguas indígenas y sus lecciones sobre historia de la arqueología en agradecimiento. Bueno, el contexto general es muy distinto al contexto en el que trabajaba el maestro Martín del Campo. Resultado de las reformas del 92 y del 2001, México constitucionalmente ahora es un país multicultural y plurilingüe. En la época del maestro Martín del Campo, en el momento en que se desarrolla la tecnología en nuestro país, en los años 29, cuando se funda el Instituto de Biología en el año 29 y en adelante, México estaba más bien metido en una carrera por crear una lengua única, el español como lengua única, crear una identidad nacional, conformar una nación homogénea en general. Hoy no estamos en ese proyecto. Después de los años 90, de la irrupción del zapatismo en nuestro país y de las reformas constitucionales, hoy tenemos, por fortuna creo yo, una perspectiva distinta en términos de configuración nacional. En el momento en que el maestro Martín del Campo trabajaba, había 5 millones de personas que se reconocían como indígenas. Los censos más bien hacían lo que se llamaba homicidio demográfico. Cada censo de los años 20, 30, 40 hasta Cárdenas, más bien iba reduciendo el número de indígenas por homicidio demográfico, porque los ignoraba. Fue Cárdenas el primero que hizo un censo en los años 40, donde preguntaba si se sentían o se decían indígenas o no. Fue la primera vez que se preguntó a la gente si se autoascribía como indígenas, que es el elemento actual para determinar quién es indígena o no. De los años 50 en adelante, hasta los 90, la determinación para decir que alguien era indígena es que hablara lengua indígena, un criterio lingüístico. Hoy, en el año 2000, en los años del año 2000 y siguientes, hubo un esfuerzo en el año 95, un censo intermedio, que preguntó a la gente si se autoascribía como indígena, hablara o no hablara la lengua. Y entonces ha subido la cantidad, ha aumentado la cantidad de gente que se autodenomina indígena. Esa es la razón por la que hoy tenemos mucho más de 10 millones de personas que se autoascriben como indígenas. No solo tenemos pueblos indígenas, sino hay diversas culturas regionales y existe una gran cantidad de saberes locales referidos a una gran cantidad de agricultura, medicina, medio ambiente, aprovechamientos sustentables, etc. Como objeto de estudio, yo creo que ya no tenemos solamente la perspectiva del estudio de los documentos del siglo XVI, ya sean códices, epigrafías, arqueología, cerámica y muchas otras de las fuentes a las cuales recurrieron los investigadores de la primera mitad del siglo, sino entendemos hoy que eso se puede complementar claramente con información viva, información actualmente en desarrollo. Entendemos a los conocimientos tradicionales como conocimientos en permanente transformación. No son conocimientos dados, detenidos,
digamos, un poco ahí anquilosados, sino que sabemos hoy que son conocimientos que están en permanente transformación. Algunos les denominan saberes locales, otros sabiduría popular, ciencia indígena, ciencia local, ciencias nativas, conocimiento campesino, sistema de saberes indígenas y campesinos, o más recientemente Philippe Descola, un antropólogo francés que estuvo hace un mes y medio aquí dando una conferencia magistral en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que se llama epistemologías locales, derivadas de las ontologías locales también. Es muy interesante, hay una gran corriente en eso en este momento, y en inglés la literatura lo señala con los términos que están ahí indicados. El conocimiento no occidental, el conocimiento indígena o local, los sistemas de conocimiento indígena local, o el conocimiento ecológico tradicional. ¿Sí? Bueno, un recuento muy breve sobre estudios en México de cosmología y etnobotánica. Da un poco más de 800 trabajos sobre botánica, 80 trabajos sobre hongos, 300 sobre zoología, 2000 referencias sobre estudios dedicados a plantas medicinales, 60 estudios sobre antropología, geografía y medio ambiente, en fin, y otro tipo de trabajos. Hoy en día, para reforzar esta idea de que no hay que estudiar solamente el conocimiento prehispánico a través de las fuentes, aunque por supuesto ustedes conocen un estudio tan magistral como el de Alfredo López Austin sobre el cuerpo humano y la ideología mexica, que está hecho justamente sobre está hecho justamente sobre la fuente más importante que es el Códice Florentino de Sahagún. Pero también hoy en día, para investigar sobre el conocimiento tradicional, uno debe de tratar de averiguar y tratar de hablar un poco el idioma en el cual está trabajando. Y entonces, para trabajar el conocimiento tradicional taxonómico de los purépechas, yo armé esto que se llama marcos lingüísticos. Esto lo trabajé junto con un antropólogo y, por supuesto, junto con los purépechas mismos, para tratar de armar las frases más adecuadas posibles para tratar de tener el conocimiento taxonómico tradicional. Y entonces está el nombre purépecha. El purépecha no es un idioma complicado. Tuve que tomar un curso intensivo, 6 meses. Intensivo quiere decir todos los días, 6 meses, para tratar de entender un poquito las respuestas, porque una vez hecha la pregunta, la respuesta viene como corriente, ¿no? Empiezan a contestar uno en el idioma en el cual uno preguntó, no tiene un corriente de información. Entonces uno tiene que saber un poquito, entender y tratar de escribir, identificar plenamente más. El náhuatl tampoco es un idioma complicado, el maya tampoco. Los idiomas complicadísimos son los otomangues, la familia otomangue, que son las lenguas oaxaqueñas. Es así, mis respetos para quien se meta con el respeto del zapoteco y que se puede decir mis respetos para que lo hagan, pero por supuesto que alguien lo hace y lo ha trabajado. Todas las lenguas de los tecas, el náhuatl, el huichol, el tarahumara, etc., tienen más o menos la estructura de los tecas. El purépecha es una lengua monogenérica, monofamiliar, no tiene parentesco con ninguna otra del país, igual que el guave, igual que el seg, el congo. Son 3 lenguas que no tienen familias con ninguna otra lengua del país. Las otomangues sí, los otomí también, las mayenses, todas las de la plano chapaneco y las tierras
bajas de la península de Yucatán. Justamente la dificultad de las otomangues es por la cual hay menos trabajos sobre zoologías pero es un bonito reto y pueden empezar a trabajar desde ahora, pues están jóvenes para empezar a aprender una lengua, es muy interesante. ¿La que sigue? Bueno, la que sigue. Lo que permite también el conocimiento de la lengua es constituir, por ejemplo, anatomías. Esto, como ustedes ven, tiene buena parte de anatomía externa, hay algo de anatomía interna, pero recientemente varios colegas, amigos, ustedes se han metido ya a anatomías y fisiologías. El conocimiento fisiológico, el conocimiento de la anatomía interna es muy interesante y cada vez hay más investigación. Graciela Alcántara hizo trabajos zapotecos de Marcelo Juárez en ornitología, su tesis está aquí en la biblioteca, y hay una buena cantidad de términos fisiológicos. Hay otros estudios que se han hecho, no sobre fisiología animal, sino fisiología humana, y el conocimiento es riquísimo. Esto también, muchos más términos para los pescados, es un elemento central en el conocimiento tradicional curioso del básparo, un poco menos para anfibios. En fin, ahí puede uno meterse con los grupos, con los diferentes grupos de uno se puede meter con los diferentes grupos, puede trabajar insectos, no trabajé muy pocos insectos, también trabajé vertebrados. El otro asunto es las relaciones tróficas. Quiero presentarles vamos a ver la siguiente. Este es un típico modelo de red trófica hecha por Dane en 66 sobre la estrella de mar y toda su red trófica construida ahí en el Golfo de California. Ustedes se acuerdan de esos esquemas desde desde el kinder ustedes estudiaron estos esquemas de redes tróficas. Vamos a ver las redes tróficas construidas. No está muy claro, pero bueno, aquí esta es una red trófica para peces. Los peces son estos. Este es un anfibio, este es el aflote, pero todos los demás, estos, puestos en negro, y estas, trucha y cuchulana, y estas, la chegua, son peces. Y entonces, el conocimiento tradicional, el conocimiento de la escuela correlaciona perfectamente estos peces con estas aves y con estos lombrices, larvas, plantas acuáticas, aquí, los huevos de la cúmara también, que se las comen estos son carnívoros. En fin, este es un típico red trófica de peces construida con conocimiento fresco. No creo que los que hayan leído a peces o hayan leído una zoología de las que estudiamos en la facultad. Esta es una para aves, acá andan las aves, las rapaces. Este es el sopilote, el caminante, la mirilla, etcétera, el bolote, etcétera. Aquí están otras aves y aquí están pues, los forrajes de estas aves. También conocimiento de ellos. ¿Sigue? Pasamos un poquito más. Lo que a mí me impresionó no es que hayan construido las cadenas tróficas, sino lo que me impresionó
es que sabían a qué horas, en dónde un animal se comía otro. El conocimiento relacional tiene que ver con el lugar donde desayuna Creto. Por ejemplo, Creto es el Martín Pescador. Entonces, decían claramente, el Martín Pescador se para a las 7 de la mañana en el rabino de Sauce y espera que pase el marino de alguien y ese momento empieza a desayunar. Cosa que ahí ya se nos escapa un poquito cuando nosotros estudiamos cadenas tróficas, ¿no? O sea, la observación cotidiana hace que ese conocimiento relacional sea finísimo en términos de horarios y en términos de preferencias. Una vez me contaron que el coyote, el coyote tiene, como muchos de los mamíferos carnívoros, dietas estacionales. Cuando hay escasez alimentaria, el coyote le entra al maíz y le entra al forrajeo de las arañas. Entonces, en tiempos de invierno a veces se cortó toda la milpa y quedan solo los dragones del campo. El coyote tiene que recurrir a sus dotes de forrajero de arañas. Entonces, decían, el coyote para comer necesita pasarse en todo este valle, el Valle de Aranza, comiendo las arañas que están puestas entre caña y caña de las cañas secas, las cañas dobladas. Ese tipo de observaciones tienen decenas, no puedo decir miles, pero tienen decenas. El conocimiento específico sobre el proceso alimenticio, el proceso reproductivo, el comportamiento, etcétera, sobre los animales es muy rico, muy interesante. Y creo que hay una buena diferencia, por lo menos en esta cultura, entre los animales y las plantas. Vamos a ver cómo. Los Sipiticha son los seres vivos, y los seres vivos se denominan por dos términos, Sipi o Idekan. Son dos verbos para designar la vida o lo vivo. Idekan se usa también para habitar o vivir en un sitio, o sea que tiene connotación territorial. Mientras que el Sipi es muy usual entre la gente de los pueblos para hablar de la vida y de la alegría. Uno dice Sipi cuando está muy alegre, tiene mucha alegría. Entonces a mí me llama mucho la atención que estos dos verbos estuvieran juntos para denominar a los seres vivos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es eso del uso? ¿Qué es eso de la alegría? La connotación de los seres vivos. Atrás. Ahí me falló el PowerPoint, les debo la siguiente lámina. Pero entonces lo que nosotros encontramos es que para los Purépechas, los seres vivos tienen por lo menos estos atributos: el crecimiento, el movimiento, la reproducción, el destino y el gusto. Entonces han oído hablar del destino en los pueblos, cuando dicen, no, pues yo soy leñador porque eso es mi destino. En ese sentido, es que ellos hablan de que las especies animales tienen un destino, cumplen una función en la vida, mientras que las plantas están para cumplir el destino de los animales, que se alimentan de ellas. Eso es lo que dicen. Las plantas no tienen ojos, no tienen sentido, no tienen ojos, por lo tanto no tienen gusto y no tienen destino. Yo ya expuse esto en un seminario en Pátzcuaro, seminario de los guarayanos, que son los estudiosos de la cultura purépecha, un seminario bimensual que se hace en Pátzcuaro. Está una lingüista francesa, que está aquí en México desde hace mucho tiempo, Lodisha Boró, y me dijo, qué interesante, yo he encontrado lingüísticamente que los purépecha distinguen la animacidad de la inanimacidad a través de marcadores del plural, es decir, los seres vivos pluralizados
son vivos. Los seres vivos no pluralizados, pero son animados. Los seres vivos no pluralizados son inanimados. Entonces empezamos a apuntar información, volvimos a trabajar juntos ya en lingüista y etnólogo. Y acabamos de presentar un trabajo en investigaciones filológicas justamente sobre el marcador del plural y sobre este tema del movimiento, la animación, el destino y el gusto en los animales, diferenciándolo de las plantas en la cosmovisión, en la cultura occidental. En otras culturas puede ser distinto, por supuesto, no lo queremos hacer de validez universal, no existen esas valideces universales aquí, pero fue muy interesante encontrar esos criterios de animacidad y la animacidad en las plantas y animales. Por supuesto, todo está vivo, pero uno está más animado y otro está menos animado. Esa es la distinción. Bueno, aquí quería presentarles el tema de las nomenclaturas. En el lado de Pascua en este momento hay estas 3, estas 5, estas 4 y estas 2 especies de peces, todos son peces. Estos son peces nativos, Este es pez nativo, la sardina, la lanzada de la Este y este son nuevos, este es nuevo y este es nuevo. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 introducidos y 11 nativos. Perdón. Sí. Tienen el mismo nombre purépecha las carpas y la tilapia, ¿verdad? Las carpas y la tilapia. Se llama la especie purépecha, no se conocía, pero sería Quinchatimbaño. Exactamente. ¿Qué dice eso? Qué bien lo notaste. ¿Qué quiere decir quimbani? Quiere decir nuevo. El pez nuevo. Por eso es que estos 3 son nuevos, los peces nuevos, los que llegaron. O sea, la nomenclatura está clarísimo que estos no estaban aquí, son nuevos, llegaron. Y este es el más antiguo introducido. La trucha fue introducida en los años 34, 36, proveniente de los ríos de Carolina del Norte. Fue traído para pesca deportiva a muchos sitios del país para convertir nuestros hermosos lagos en sitios de pesca con señuelos. Los modernizadores decidieron que los otros peces no eran tan atractivos e importantes, que la pesca tradicional no era tan importante y había que meter una especie como esta que iba a traer turistas para pescar con señuelos, caña y señuelos. Por ser más viejo, ya tiene nombre propio. Tiene el mismo genérico de los demás, con el uso específico, con el nombre propio. Mientras que los otros, bueno, pues tienen aquí los tirús que están perfectamente diferenciados, tienen múltiples sentidos y es igual por el churabiti, pudipiti y igual. ¿Cuál es el nombre específico? Pues los diferencian por color. Este es el blanco, este es el negro y este es otra vez el blanco. Por eso se le llamamos pescado blanco, porque el pudú churabiti es el pescado blanco. Entonces la traducción al español. Yemas choromos, en fin. Ahora, es muy interesante en este grupo la categorización alimenticia de los peces. La gente prefiere en estos comerlos en caldo, estos comerlos en carne. Esta ya se la come en caldo, pero al principio, cuando llegó en los años 30 y 40, se sabía de comer. Lo mismo que dicen de estas dos, que no se las comen ni por el mar. Estas fueron introducidas en los años 70. Cuando nosotros llegamos ahí ya esos peces ya estaban.
reproductores de más de 80 centímetros. Pero esta, particularmente, no se la comen ni por error, porque sabe muy feo, es aguada, es una carne de pésima calidad, que aunque la pesquen, no sirve ni para el comercio, porque el precio más o menos está entre 4 y 7 pesos el kilo. O sea que la dejan ahí, y es la que está causando, son las que están causando el mayor deterioro de la fauna. Porque aunque son herbívoras, no son carnívoras. El problema es que son remodedoras del fondo. Y como remodedoras del fondo, por un lado causan turbidez, por otro lado comen mucho de las plantas donde se crían los huevos de las especies nativas. Esto merece, por supuesto, un trabajo mucho más amplio de nosotología, porque la gente se da cuenta de que aunque tiene 11 especies nativas, estas 4 nuevas han causado un destrozo absoluto del ecosistema. Y yo creo que en muchos sitios del país, Chile, Víbora, no sé cómo está la cosa, pero igual, ya las cartas, en fin, esto es como para reflexionar mucho, como biólogos, qué hacemos cuando introducimos una especie, con la mejor de las intenciones, con el mejor de los proyectos, con la idea de que la gente coma y progrese. Es como los transgénicos hoy. Alguien dice que con esto vamos a resolver el hambre, que va a ser mucho más, vamos a vender y vamos a exportar, y ya veremos dentro de 2 años los tremendos destrozos que va a ocasionar este tipo de producciones, cuyos efectos no están calculados. Bueno, rápidamente les digo, yo contrapongo estas 4 láminas que vamos a ver aquí con este proceso que se hizo de introducción de especies exóticas al lago, porque en la investigación que hicimos en esa época encontramos una especie de saber hacer, no una especie de saber hacer, sino un saber hacer para propiciar la piscicultura en el lago. Vamos a ver, ellos le llaman, al proceso le llamaban preparado de terreno, sembrado de semilla, mantenimiento, cultivo, cosecha y semilla para el próximo ciclo, como lo hace un campesino. Vamos a ver las láminas rápidamente. En tierras bajas del lago, estaba el terreno más poco elegible, sembraban estacas y entrecruzaban ramas de sauce, ramas de páramo de la especie nativa. Sí. Esto, me imagino que son muchos, el dibujante no mucho más, pero imaginen esto lleno. Y me lo platicaba Agustín Flores de la orilla de Homícuaro, ahí en el lago San Andrés Sinona, que sigue. La siembra es porque en esa zona desovaba justamente el pescado blanco, en esa zona. Entonces, les ponían eso para propiciar el desove y que los huevos se fijaran perfectamente del conjunto de las ramas. Si el huevo del pescado blanco cae al suelo, lo más probable es que se llene, ustedes bien saben, de hongos, de patógenos, microorganismos. Entonces, esto permitía que se quedaran aquí fijados en la rama. Sí. Después que eclosionaban y que crecían a una cierta talla, los peces que se quedaban ahí, entonces ponían redes de cerco, redes agalleras, cherémicas, en forma de cortinas y hacían la cosecha. Esto era una práctica tradicional de los años 40, antes de que se produjera la está documentado, está platicado, hay varios testimonios sobre el asunto. Y a mí me sorprende que los trabajos de piscicultura que se hicieron posteriormente nunca dieron cuenta de la existencia de un sistema nativo de piscicultura. Quizás con los acuicultores no nos pongamos de acuerdo si esto era piscicultura o no, pero por lo menos era un sistema de posibilitación de la reproducción. Hoy en día uno encuentra en los manuales de tilapia, etc.,
estas mismas sartas de programas y demás para la aplicación de los bonos. En el manual de piscicultura de Mateo Rosas para el lago de Pascua, uno encuentra que usaron el lirio, las raíces del lirio, justamente para remover el agua donde se hacía el desove artificial. Entonces, tiene que estimular la hembra, tiene que estimular el macho, y después se revuelven las aguas que están ahí y se ponen los lirios flotantes en el agua. Pues hay posteriormente. No hay registro de esto en otras obras, por eso yo creo la importancia de la etnobiología es que damos cuenta de este tipo de procesos que muchas veces los agricultores, los conservacionistas, en fin, varias de las otras disciplinas no lo perciben ni lo conocen ni lo llegan a relevar, dar cuenta de eso. Solamente conversando pacientemente este tipo de conocimiento aparece. Porque generalmente se lo guardan, ¿no? Llega el ingeniero o el agrónomo y dice: no, ingeniero, usted dígame cómo es aquí, usted se sabe, y ya me tiene algún de bombo, qué semilla siempre, y demás. Siempre, casi siempre, guardan su conocimiento, pues para evitar ser denigrados y engañados. Entonces, esto solamente se hace a través de una escucha atenta, tranquila, intentando indagar cuáles son sus saberes, sus procedimientos de saber así. Creo que vamos terminando. Sí, la que sí. Bueno, lo que yo planteo ahora, lo hemos discutido en varios simposios, es la necesidad de establecer justamente el principio y un método para el diálogo de saberes. No es que un conocimiento tradicional sea mejor que el conocimiento académico o que el conocimiento académico sea mejor que el conocimiento tradicional. Yo lo que planteo es la necesidad de este diálogo justamente para resolver problemas locales, problemas globales, medio ambiente y salud de la vida. Por supuesto que para hacer el diálogo de saberes hay que romper con el peso de las asimetrías, el peso de la subordinación. Tiene que haber un proceso de reeducación entre los participantes. El agrónomo no tiene que llegar a presentar su paquete agroecológico. El médico no tiene que llegar necesariamente a imponer su conocimiento médico, académico. El biólogo no tiene por qué decir: a usted le conviene conservar sus lagos, su flora de esta manera, porque a mí me enseñaron en la escuela, sino proceder a trabajar a través de un diálogo de saberes, escuchando atentamente lo que ellos han acumulado de conocimiento durante siglos. Decía Efraín Hernández Orozco dice en su manual de investigación botánica que el conocimiento generado durante siglos necesita paciencia para poder ser conocido y entregado y conocido. No se hace a la primera, no es que uno llega a ver, dígame, platíqueme qué sabe usted de esto. Tiene que ser muy atentamente, muy respetuosamente, tiene que haber incluso, hasta diría, algo de ceremonia. Y eso es una ceremonia, el conocimiento va a ser intercambiado. Y eso es precondición necesaria para el diálogo de saberes. Bueno, después del conocimiento fluye y demás, hay que revolver los materiales, hay que platicarlos nuevamente y tratar de que estos procesos de evolución sean completos. Así, este es don Gabriel Molinero, es un niño de Simpsunza, ahí del lago de Pátzcuaro. Así, esta es su abuela, dos buenos amigos de la de Pátzcuaro. Este es el libro que se llama Los saberes purépecha, los animales y el diálogo de la naturaleza, donde aparece Gabriel. Y esta es una abuelita de Cherán, de la parte de la sierra. Y quisimos ponerle justamente portada al libro, porque este es el tema central.
nos hemos dado cuenta que el conocimiento tradicional fluye sobre todo de las mujeres a los niños, sobre todo de las mujeres a los niños. En una reunión reciente, una señora un poco más joven que doña Carmen Fabián dijo que no es cierto que los hombres sepan qué hacer en el proceso agrícola. Así que sí, que ellos van a sembrar, que ellos van a aprovechar y ya van a hacer el aporte y la cosecha y demás. Sí, ellos lo van a hacer, pero quienes decimos cuándo deben hacerlo somos las mujeres. Y ningún hombre dijo que no. Ningún hombre de todos los colegios que estaban ahí dijo que no era cierto. No sé si. Bueno, es todo un tema, es todo un tema. Quien selecciona las semillas de la milpa es la mujer. Quienes les dicen qué día es el calendario, aunque los hombres lo van a hacer, son las mujeres. Es bien interesante el asunto. Yo sé, María, que tú seguramente ya lo has visto en diferentes casos en Chiapas, pero es muy interesante eso, cómo las mujeres son las que contienen o almacenan la mayor cantidad de conocimiento personal y que lo transmiten a los niños y a las niñas. Y generalmente también hemos visto que no es que se transmite de generación en generación, sino que el conocimiento salta, ¿no? De las comunidades, el conocimiento salta de abuela sobrino o sobrina, o de abuela, digo, de tío a sobrino o de abuela nieta. Igual que nosotros, no necesitamos caso a los que dicen sus papás, ¿no? Eso es más o menos universal. Si lo dice el papá, no. Pero si lo dice el abuelo o lo dice el tío, es otra. Y es lo mismo. Es un proceso de aprendizaje muy interesante. Ahora que sigue, creo que ya estamos terminando. Miren, el año pasado, del 2008, hicimos este coloquio nacional sobre saberes locales y ahora los saberes sobre el medio ambiente y sobre la educación. En realidad, el tema es los saberes de las abuelas y los abuelos. Fue una reunión donde participaron 24 investigadores provenientes de la UNAM, la UPN, la Universidad Federal Nacional, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Colegio de Caraguados, el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, algunas universidades interculturales, de la Iberoamericana también fueron, de la Universidad Veracruzana y de muchas instituciones. O sea, el tema del saber local, el conocimiento tradicional, ya no es de unos cuantos toques de la UNAM y del Colegio de Caraguados, como fue más o menos en una época. Ya hay muchos otros investigadores de todos lados trabajando. Y este libro se dio a la imprenta ahora en septiembre, esperemos que esté listo ya en el segundo trimestre del año. A ver si hay algo más. Bueno, el libro está publicado, se vende en las librerías de la UNAM, para que les interese. No es que me gusten las comerciales, pero bueno, si les interesa. El trabajo fue hecho como tesis de licenciatura aquí para la facultad, así que hay que ejecutar en la biblioteca, pero el libro fue retrabajado, elaborado y sobre todo, una vez cubierto el requisito de la tesis, a mí lo que me interesó fue transformarlo en un texto que fuera leído en las comunidades en las que trabajé, de tal manera que le tuve que quitar un poquito, como decimos, el tono, un poquito el tono de la academia, un poquito, eso que hace uno para pantallar a sus maestros, ¿no? Para que siempre el maestro que sí leí, que me sé toda la literatura y nada, eso se lo traté de quitar, ¿no? Y ponerlo en un tono y en términos que la gente pudiera leerlo y leerlo. Entonces, hay un comentario bibliográfico en una revista electrónica que dice www.culturasirs, que es Culturas y Representaciones Sociales, .org.mx. Es
una revista del Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de Lomán. ¿Sí se alcanza a ver? Culturas IRS. Organizaciones MX. Este es mi correo electrónico, por si les interesa. Y les quería decir que cuando lo llevé el librito y lo empecé a repartir con la gente, invariablemente, abren el libro, empiezan a leer, dan vuelta, y dicen, me falta maestro, me falta. ¿No ven? Nosotros que vemos cuando vamos a un libro, sin bien la bibliografía de moda, los clásicos, o quién le hizo la introducción al libro, fue un buen peso pesado, fue un peso la introducción, no, ellos le dan vuelta página por página, ¿no? Y siempre me han dicho de falta. Afortunadamente yo me deprimí mucho porque ya había llevado otros libros de otros colegas, de otros amigos que siempre me decían que falta. ¿Qué quiere decir, pensándolo bien, qué quiere decir cuando un agente de esa región abre un libro que habla sobre su conocimiento y dice le falta? No sé si has dicho la experiencia. Hay una frase, perdón, que se le atribuye justamente al maestro Ángel Cursi, que dice que la agricultura tradicional y el conocimiento tradicional se aprende en 100 lecciones. Cada lección dura justamente un año. Lo que quiere decir que se requiere más allá de una vida para poder entender esto. Exacto. En ese sentido, además hay otra que dice y el estudiante de la agricultura tradicional no reprueba año, pero puede pasar hambre a fin de año, si no cosecha. ¿No? Aquí reprobamos el semestre, pero un muchacho aprendiz de agricultor que no aprendió bien la lección, no cosecha. Entonces puede ir mal el balance de la vida. ¿Qué quiere decir la gente ya con esto termino? ¿Qué quiere decir la gente cuando abre un libro y dice me falta? Efectivamente, el conocimiento tradicional es tan extenso, tan amplio, tan diverso, y que además quizás esta no sea la mejor representación del mismo. Yo me estaba dando cuenta que a lo mejor hay que representarlo de manera visual, no escrita, hay que representarlo de manera oral, a través del videolibro o del libro, a través de dibujos, a través de esquemas. Y recientemente la semana pasada estuve en Bolivia y estuve trabajando con gente que está trabajando conocimiento tradicional en la zona altiplano de Potosí. Entonces, el conocimiento tradicional lo están procesando a través de ciclos, esquemas que son circulares, como es un tiempo circular en las comunidades. Entonces, son esquemas circulares. Y ya han encontrado que en el altiplano boliviano hay 5 estaciones, no 4 estaciones. Por ejemplo, hay años de día. Nosotros tenemos año bisiesto y año normal, cada 4 años. Ellos tienen un año largo y un año corto, uno sí y uno no. Han encontrado una cantidad de cosas y eso no lo han escrito, sino que la gente misma, con esta perspectiva de que ustedes son los investigadores, ustedes van a expresar cómo sienten que debe ser expresado su conocimiento, todo lo que han hecho son esquemas circulares y ponen todo el proceso agrícola a lo largo de la rueda, los tiempos, las lluvias, etc. Muy interesante. Esperemos traer unas gentes de estos por acá para que nos den una plática. Están haciendo un trabajo de súper alta calidad. Y con esto me despido. Muchas gracias. El animal como
pues hay que encontrar se llaman exactamente préstamos lingüísticos. Es un préstamo del español porque la hipótesis es que, y es una hipótesis de Bernardo Ortiz de Montellano, en un texto dedicado a la zoología náhuatl mexica, que en el momento de la conquista no había en la cultura mexica, por los náhuatl del centro, un nombre para denominar al árbol, a los árboles. Entonces, suele ser árboles. Él hipotetiza, la hipótesis es que el pino, que era el elemento más, el árbol más visible, más, ¿no?, estaba en ese momento, la conquista, por ser tomado como el pino, como el árbol. Nosotros encontramos en fuentes de Purépecha español del siglo XVI particularmente en los diccionarios de Gilberti y Lagunas, que el venado estaba por ser el nombre que denominara a los animales vertebrados en general, a los grandes animales. En el caso montellano era el pino, en el caso de otro es el animal mayor, llaman así animal mayor, bruto o animal en general, venado. Es decir, eso tiene que ver con el tema de cómo una cultura elabora sus taxones mayores. Y en la teoría de Brent Berlin es que efectivamente estos eran los iniciadores, no existían en algunas de las culturas mexicanas. Y la segunda piensa es una pregunta, si se refiere, digamos, yo diría como al susto por ser salud, en el sentido de que no sé si luego los biólogos bien intencionados, y luego cuando estamos registrando algo, no vaya a ser que vaya a ser la última vez que vamos a registrar algo, porque se está acabando la vida, que no sé si ustedes saben. Y con ello también es un conocimiento, por ejemplo, aquí en Valle de México, cuántas recetas para hacer patos, para cazar patos. Entonces, aquí ya lo podemos constatar que prácticamente todo el conocimiento y también las especies. Yo soy de Sultano La Laguna, creo que había una tortuga que ha tenido una tesis en 1959 sobre la anatomía, ni siquiera le interesaba la etnozoología, la anatomía de esa especie. Y ese es el único reporte que tenemos contemporáneo de que hubo esa tortuga en la laguna de Sultano. Entonces, digo, creo que también tenemos que replantear de qué manera tenemos que ser más efectivos, o tienen que ser más efectivos a las nuevas generaciones para que se preserve el ambiente, porque creo que todos, aunque hayamos hecho mucha carencia, como que se ha fallado, porque sigue avanzando, ¿no? Entonces, no sé qué opinas al respecto. ¿Y qué perspectivas con el país tienes que hacer, sobre todo, o tenemos que hacer, sobre todo las nuevas generaciones, para ahora sí parar el deterioro y no quedarnos en la idea de Sagún, y que luego digan la Argueta, en los años 90, qué sé yo, escribió y había tales peces de tal lado, ¿no? Y que quede como pura referencia histórica de lo que hubo. Sí. Nosotros estamos volviendo con algunos estudiantes de aquí de la Facultad de la Universidad Autónoma de Morelos al lago de Pátzcuaro nuevamente, y una parte del proyecto está dedicada, un proyecto muy amplio, sobre problemática ambiental y conocimientos tradicionales, y una parte del proyecto está dedicada justamente a trabajar sobre algunas de las especies que están seriamente amenazadas, como por ejemplo el axoloto. Estamos trabajando el axoloto con moneros del lago de Pátzcuaro, de las riberas del lago de Pátzcuaro, para tratar de hacer conservación visible y exitosa. El axoloto es muy delicado en los primeros 5 centímetros, 4 centímetros de vida. La piel se desgarra, es muy delicado.
Entonces estamos tratando de hacer cultivo in situ y después reproducción con fuertes ingredientes de educación ambiental, pero una educación ambiental mutua, ¿no? Recíproca, no vamos con recetas de educación ambiental, sino tratando de trabajar mucho en el sentido de cómo la gente puede recuperar los sistemas, cómo manejar, cómo hacer la cultura, cómo manejar definitivamente si no trabajamos junto con las comunidades indígenas, los negros, como están haciendo ustedes también, Carlos Mayanes, y tratamos de revertir esos procesos de teoría ambiental en instrumentos de trabajo. No soy de los que acusan a los pobladores locales de teoría ambiental. Yo creo que en el caso del lago de Pátzcuaro hubo esfuerzos muy claros que llevaron el lago a este problema ambiental y que la gente tiene muy claro de nosotros, que pueden ser ellos quienes trabajan para revertir el problema. Así que en eso estamos. Creo que tienes toda la razón. No tenemos que hacernos responsables de las especies que estudiamos, no hacer una colecta tan masiva como se hacía antes. No se hace, yo creo que ya no se hace eso. Sí, yo, algunas de las especies que trabajé, en total registré como 280 especies. Están registradas. Toda la parte de las aves capturábamos, fotografiábamos y librábamos. No está suficientemente representada las especies. Los mamíferos no eran necesarios. Había listas ya muy bien trabajadas. Yo creo que eso solamente se debe hacer en algunos casos, y en esta zona yo pienso que ya la colecta para nuevos repositorios es un poco sencillo, ¿no? Si uno sabe que está una especie, un sitio, ya no hay que colectar. Y sí, tienes razón, es un llamado la atención de la responsabilidad sobre. ¿Otra pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro. Pues fíjate que el año pasado me tocó ir a la Sierra de Sombolicha a dar un curso sobre la agricultura tradicional. Yo llevaba cierto temor porque es una zona en agua bastante abandonada el desarrollo, tal como nosotros. Y llevaba temor porque, pues, de entrada, bueno, yo lo que les vengo a decir es mi experiencia con la cultura maya, ¿no? En diferentes veces. Pero mi sorpresa fue que a la hora de que empecé a hablar de lo que he aprendido, siempre había un referente en ellos. Y de pronto me cayó el 20, llego a la conclusión de que, bueno, de algo que debía haber, que yo sé supuestamente desde hace muchos años, pero que nunca lo había vivido, por eso no lo había aprendido. Es que realmente no estamos hablando de zona maya ni zona náhuatl, estamos hablando de Mesoamérica, ¿no? Entonces, ahora que se está hablando de esto, de pronto encuentro mucho paralelismo con lo que tenemos aquí en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, esta forma de clasificación específica de colores, ¿no? Pasa lo mismo para el maíz, para el frijol, saquishín, ¿verdad? Y es saquishín, es blanco, lo vimos en los datos de Yucatán, ¿no? Y lo mismo pasa con los peces, es el nombre genérico más el color, ¿no? Y lo mismo, muchas de las referencias que tú dices de cómo la gente se comporta para la información de cada mismo que tenemos aquí. Y es algo sumamente interesante que creo que vale la pena no dejar de lado. De subrayar, ¿no? Claro, no hay una unidad cultural. Así es. A pesar de la diferencia lingüística de una unidad. Así es. Entonces, te digo, cualquiera de nosotros sabe que estamos, cuando hablamos de Mesoamérica, de lo que estamos hablando, pero hasta que no lo viví, fue que me cayó de
dices en región Somboriques, náhuatl. Somboriques, exactamente. Porque totonacos y mayas me parece que hay más. Por los huastecos, básicamente. O sea, los totonacos tienen influencia huasteca y obviamente los huastecos tienen un grupo mayense. No, pero indudablemente hay que recuperar esta observación tuya referente a una unidad cultural. Por encima, digamos, de las diferencias lingüísticas regionales. Así es, entonces, perdón, tenemos concepciones como lo frío, lo caliente, lo que llamamos allá el chulé, que viene siendo la tona, el estilo acompañante, ¿cómo se llama? El animal acompañante, etc. ¿Vale? Y bueno, entonces tenemos todo un cosmos, ¿no? Que si bien obedeció en parte al movimiento mexica, pero yo creo que va mucho más allá, es anterior, ¿no? Y este cosmos pues, es compartido tanto en los extremos como en el centro, ¿no? Sí, muy buena. Sí, me parece. Sí, muchas gracias.